Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a presentar aquí en el podcast del Perro de Pavlov junto a una docente de la bioética que nos va a ilustrar bastante sobre cómo funcionan los criterios éticos. Entonces, buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, profe. Entonces, si quieres, podrías presentarte, podrías hablarme de dónde has hecho de pronto tu pregrado, de los estudios que has realizado. Ok, vale. Bueno, mi nombre es María Camila Corredor. Yo soy egresada de la universidad, pues de la UPTC. Hice el posgrado en la Universidad Nacional. Es una maestría en psicología con énfasis en investigación como tal. Bueno, profe, es bastante chévere y bastante interesante conocer los estudios que tienes. Nosotros, este podcast lo voy a presentar yo, Juan Felipe Briceño, yo coautor de un artículo del capítulo de un libro, si se puede llamar, y en estudio, o quien está editando y quien colaboró y formuló las preguntas, Joseph Becerra, quien también por ahora es coautor también de otro artículo. Entonces, bueno, primero que todo, profe, pues me gustaría preguntarte cómo surge la bioética o los criterios éticos y quiénes son esas primeras personas que empiezan a hablar de la investigación y de que la investigación necesita tener criterios éticos. Bueno, la historia de la bioética pues surge como casi todo en la vida desde la filosofía. Entonces nosotros nos podemos remitir, por ejemplo, a Aristóteles, quien postulaba pues las virtudes como tal, ¿sí? Desde ese postulado se creó una teoría ética, la teoría de la ética de las virtudes, que nos plantea una pregunta importante y es ¿qué tipo de persona quiero llegar a ser? ¿Sí? ¿Cómo puedo llegar a ser esa persona virtuosa que me gustaría ser? Pero como en todo, pues tenemos diferentes posturas. También tenemos una teoría más en términos consecuencialistas que nos plantea es si las consecuencias benefician a la mayoría y la mayoría somos felices, pues ese hecho estaría bien solo porque nos acoge a la multitud, por así decirlo. Y tenemos a Kant, que ya nos plantea el deber, ¿sí? Ya es un deber más, o sea, en términos de no importa la consecuencia, sino que la acción en sí misma es buena porque deberíamos hacerla. Y nos plantea entonces unas máximas en función de cómo deberíamos comportarnos. La pregunta que nos haríamos entonces es, si esto que yo voy a hacer me gustaría que lo hiciera el resto. Si es así, entonces se puede convertir en un criterio moral. Y es bastante interesante escuchar esto. Yo hace poquito estaba leyendo la ética de Nicómaco y hablaba de Aristóteles que las acciones van encaminadas a un bien o a una acción. Entonces supongo que en la investigación también se refiere a un bien o una acción a lo que se quiere llegar. Pero bueno, su merced me estaba comentando sobre Kant y sobre lo que él comentaba sobre esto que estamos hablando de la bioética. Su merced, ¿cuál considera que fue quizás la primera persona o las primeras investigaciones que se pueda recordar y que marquen un presente? Bueno, en términos de la psicología, pues tenemos varias investigaciones que dieron como o que mostraron esa necesidad de la ética, ¿sí? Por ejemplo, una fue el estudio de Milgram, si no sé si ustedes lo han escuchado o si lo escuchaste. Debería haberlo escuchado. De pronto sí, de pronto no. Era un estudio para investigar la obediencia, ¿sí? O sea, qué tanto nosotros nos revelamos, por así decirlo, ante la autoridad, porque surgió por todo, digamos, las situaciones durante la época nazi, donde en los juicios, pues, la mayoría de las personas lo que planteaban era que estaban obedeciendo. Entonces, ¿qué habían hecho? Pues todos los actos en términos de experimentos y demás, porque estaban obedeciendo una orden de un superior. El experimento lo que hizo fue tomar a un, digamos, investigador que se hacía pasar por sujeto de estudio y a la persona que sí era el verdadero sujeto de estudio le pedían que cuando la persona se equivocara le diera un electroshock. Iba aumentando el voltaje a medida pues que la persona se equivocaba, cometía más errores, llegaba a un punto donde los voltajes pues ya eran peligrosos, pero aún así el investigador le seguía diciendo a la persona que lo hiciera. Pero es curioso lo que dices, porque tú me estás hablando de que eso fue por ahí, por la época donde sí, nací. Sí, o sea, después de... Por ahí sí, 1960. más o menos. Y estábamos hablando al principio de que las primeras personas que hablan de eso es Aristóteles y es Kant. Y entonces, pues muchísimo tiempo, porque, por ejemplo, el experimento del pequeño Albert, el muchacho que... Entonces, ahí como tuvo que pasar muchísimo para que de pronto hubiera quizás una bioética o algo estructurado necesariamente con la investigación. Sí, o sea, en realidad nosotros podríamos decir o remitirnos que los diferentes experimentos que surgieron a partir pues, de los sucesos con los nazis fueron los que también sentaron las bases de
ok, necesitamos hacer algo en función de cómo se investiga con seres humanos, ¿sí? No todo debería estar permitido, pues también por la integridad del sujeto, que es algo que nos planteaban desde la filosofía. Entonces, Kant, por ejemplo, nos planteaba que el sujeto es un fin en sí mismo, no es un medio para obtener algo. Pero si nosotros miramos los experimentos que hacían los nazis, pues era tratar al sujeto como un medio para algo. Y entonces supongo que la investigación también está mal, ¿no? Tratar al sujeto como un medio y no como un fin. Pues me imagino. Sí, o sea, ¿cuál es la idea también de estos componentes bioéticos? Pues tener en cuenta eso. La persona es un fin en sí mismo, es decir, nosotros debemos trabajar por la persona. Y todo lo que planteamos pues debe ser en función de un beneficio para la comunidad. Eso es bastante interesante porque pues yo pensaba que desde antes ya se usaban como criterios éticos, pero pues su merced me nombra hasta 1960 de pronto y ni siquiera me lo nombras como que se empiezan a usar, sino que se siguen sin usar los criterios éticos. Se empiezan a establecer. Siendo incluso que en la época de Aristóteles, pues ellos, digamos los primeros filósofos desde Mileto, ellos ya, por ejemplo, observaban la naturaleza y ya digamos que las conclusiones del humano se hacen muy aparte de la observación. No es hasta tiempito después, según entiendo yo, que ya empiezan a experimentar de pronto la conducta con el sujeto y ya es cuando se pueden incurrir en lo que pues hoy en día uno diría como, como antiético. Bueno, profe, entonces ya habiendo entendido de pronto desde dónde surge esto, también sería interesante conocer cuáles son los criterios éticos en la investigación psicológica, obviamente no todos, pero los que hay que resaltar más. Y bueno, su merced personalmente, ya no digamos quizás en literalmente la materia, sino su merced porque considera que son importantes. Bueno, ¿cuáles son los criterios éticos? Pues digamos que también son los que se resaltan mucho en el ejercicio de la profesión y es la confidencialidad de la información que nos brinden nuestros participantes, ¿sí? Asegurar pues que la información que ellos revelen o que ellos nos den durante el proceso de investigación no va a ser expuesta a personas o a terceros diferentes a los implicados en la investigación. Uno súper importante pues es asegurar el bienestar de los participantes, ¿sí? Que nosotros pues planteemos o desarrollemos investigaciones que no les vayan a generar ningún daño y que en dado caso, si se llega a generar un daño, pues nosotros también tengamos como una salvedad o tengamos una forma de poder corregir ese daño como tal. Salvaguardar pues la integridad, eso sería como el resumen de no generar ningún daño como tal. Y, bueno, me preguntabas que por qué considero que son importantes, ¿no? Sí, señora. Pues uno, digamos, de manera personal me parece que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las consideraciones éticas, sobre todo por ser profesionales íntegros, y no solo profesionales, sino también creo que personas, ¿no? Es como actuar acorde de lo que yo quiero pues mostrar o ser ante el mundo, ¿sí? Si yo quiero ayudar, pues también pretendo generar investigaciones o hacer procesos de investigación que puedan ayudar y que puedan aportar. Aunque su merced ahorita me dijo que el humano o la persona tiene que ser el fin y no el medio, pero pues uno se pone a pensar y realmente al momento de hacer ciencia, si uno objetivamente piensa en ayudar, puede decir como, pues yo puedo tener este sujeto como un medio para ayudar a un fin más grande. Incluso yo estaba pensando en lo que estábamos hablando de los nazis y todo eso, muchas veces se habla que la guerra ayuda al avance científico, muchas veces quizás el hecho de tener experimentos de pronto que estén fuera de control ético, o no necesariamente ético, pero pues que haya una libertad de pronto en las variables que uno utiliza. Su merced no cree que eso de pronto limita los criterios, o sea, los criterios éticos limitan la ciencia, por lo menos la forma en la que se realiza. Pues hasta cierto punto sí generan un límite, pero es, digamos, en función de lo que estábamos diciendo, ¿no? Con lo que tú decías, pues hay otro criterio súper importante y es la voluntad de participar. Es decir, yo no puedo coaccionar a las personas para que participen. Entonces, a raíz de eso también fue que surgió un poco la bioética, o no un poco, sino la bioética. ¿Por qué? Pues porque en todos estos experimentos nazis, en realidad las personas no tenían esa posibilidad de elegir. Es decir, yo puedo elegir participar en una investigación que de pronto pues tenga algún riesgo, pero porque ya es mi elección. Y tienes razón en lo que dices. O sea, la investigación hasta cierto punto pues sí utiliza a los participantes como un medio para un fin, pero está ligado a establecer un beneficio mayor. Nosotros también investigamos porque consideramos que puede ser algo que aporte a muchas más personas. Y en ese sentido, pues los participantes se convierten en un medio para tener esa información. ¿Y su merced como investigadora de pronto en algún momento que su merced ya planteó alguna investigación, no ha sentido su merced que de pronto está un poco limitada por los lineamientos que tienen, digamos, las investigaciones, por hasta dónde su merced puede llegar?
Sí, pues digamos que ni siquiera ha sido como en una investigación como tal, sino yo considero una experiencia valiosa en términos de la enseñanza del aprendizaje, que uno pueda manejar o que pueda hacer condicionamiento en términos de laboratorio experimental, pues porque yo, digamos, tuve esa experiencia y para mí fue muy valiosa. Entonces, se manipuló animalitos. Exacto. Con la rática. Entonces yo tuve la posibilidad de tener un ratón, de hacer todo el proceso de laboratorio experimental y me parece pues que es una buena experiencia de aprendizaje. Intenté implementarlo como docente, sí, pero no fue posible. ¿Por qué? Pues por criterios bioéticos que no, digamos, el argumento que se planteaba, a pesar de que nosotros hablamos con los estudiantes, se les estableció como los criterios bioéticos y demás, y todos firmaron como un acuerdo de cómo salvaguardar el bienestar de los sujetos, en este caso de los ratones, pues lo que bioética nos planteaba era que no podíamos asegurar el beneficio como tal al utilizar pues sujetos experimentales vivos y no podíamos asegurar que si los estudiantes se los llevaban a su casa pues iban a estar bien. Es muy interesante los lineamientos que marca la bioética y los criterios porque, por ejemplo, hace poquito leyendo un libro de texto, no directamente la fuente, pero pues hablaban sobre Pavlov, entonces decían que Pavlov una vez como que acaba sus estudios, él se da cuenta que no quiere experimentar con humanos, sino que él realmente pues quiere aplicar esos experimentos con animales. Entonces es curioso cómo quizás a él nadie le dijo como, oye, o sea, sí, obviamente pues sí, el respeto hacia el animal y todo, pero finalmente lo que él consigue, creo que él es Nobel, por los sistemas digestivos, 1904. Sí. Si le diera la fecha, profe. Pero entonces podría ser posible. Y no solo eso, o sea, siento que incluso la ZAPA, que es parte de los lineamientos sistemáticos que tienen los psicólogos para, bueno, general, ¿no? La ZAPA ya es general en el mundo académico. Pero bueno, precisamente los psicólogos, y ya para cerrar, tienen justamente como esa sistematización también limita mucho, ¿no? Yo alguna vez me hacía en algún texto que nos puse a escribir sobre si es importante escribir en contextos académicos, creo que era. Yo ponía el ejemplo de que los primeros textos de los antiguos griegos, que por ejemplo quien escribió los diálogos de Platón y todo eso, no poseían citas, ¿sí? Entonces yo puse que sería muy gracioso como, no sé, ver a Aristóteles citar a alguien o burlarse de Diógenes de Sinope o, sí, entre esas personas, como seguir esos lineamientos que finalmente, pues, sí, los criterios éticos son importantes, pero finalmente todo lo que manda el colegio de psicólogos o todo lo que, los lineamientos que, sí, marcan para todos, pues, a veces puede resultar un gran limitante. Sí, pues, bueno, es que creo que tiene un componente muy individual también en función de la responsabilidad de quien ejerce o de quien hace la investigación, si estamos hablando de investigación. Porque los lineamientos surgieron en términos de cuando la persona tiene el poder y sabe que puede abusar de ese poder, puede llegar a lastimar al otro. Igual no todos somos Pablo. Exacto. Pues yo creo que en ese sentido, pues los aspectos bioéticos deberían tener en cuenta eso, ¿sí? Y ahí es donde entran, por ejemplo, los principios que nos establecen dentro de la profesión. Y es si de pronto una acción puede tener no sé, una consecuencia negativa, pero el beneficio es mucho más grande, pues estaría considerada como algo bueno. Entonces, quizás una investigación que puede tener algún daño, pero que el resultado final va a ser un beneficio mucho mayor, puede ser aprobada por un comité de bioética, pero ellos tienen que hacer todo el estudio de si de verdad ese beneficio va a ser mucho más grande. Y eso es muy chévere porque supongo que eso aplica en general a la ciencia que es con humanos, como con el uso de los fármacos, que se les da unos poquitos y pues finalmente el uso del medicamento. Y bueno, en este caso me imagino la terapia o bueno, lo que quiera que se quiera aplicar puede funcionar a las otras personas. Pero bueno, no necesariamente, o sea, yo pensándolo bien, no todas las variables tienen que ser necesariamente negativas o afectar a las personas. Por ejemplo, Mocus, él cuando era alcalde de Bogotá hizo un día sin hombres y entonces se comprobó que pues como que hubo menos robos, hubo menos violencia. Entonces finalmente pues sí, Colombia es un experimento de mal gusto, pero finalmente termina, sí, pues no, ¿qué criterio ético se violó ahí? Pues ninguno. ¿Ninguno? Entonces, finalmente pues se puede conseguir seguir los lineamientos de la bioética sin necesidad de incurrir, o sea, o de limitarse en una investigación. Lo que uno debería hacer, o pues digamos, lo que se sugiere es, por ejemplo, en términos para los estudiantes e incluso para los profesionales, es poder conocer bien cuáles son estos lineamientos éticos, cuáles son estos principios que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de investigar y cómo entonces los podemos adaptar a lo que nosotros queremos proponer. Perfecto, profe. Y ya para cerrar, su merced cree, y su merced que ha tenido varios colegas y que tiene estudiantes, y en general su merced que está en el ámbito académico, ¿considera que la gente sigue estos lineamientos? Yo creo que la mayoría lo intenta, pero por lo mismo o por el mismo desconocimiento,
Sí, es decir, nosotros tenemos una noción básica de qué debemos cumplir. Sabemos que tenemos que guardar confidencialidad, sabemos que el consentimiento es voluntario, ¿m? Pero pues hay unos principios generales: justicia, beneficencia, no maleficencia. ¿M? Y ya si nosotros los preguntamos, pues la mayoría ya no conoce a profundidad qué establecen o qué nos plantean esos principios. Entonces, en ese sentido, incluso por ese desconocimiento, podemos obrar mal. Entonces, creo que la mayoría los aplica, pero sin una comprensión clara de qué son o qué implican como tal. Y en ese sentido, pues muchas veces cerramos por desconocimiento. Profe, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por abrirme el espacio, qué pena molestarla, profe. Y ya, pues, tranquilo. para cerrar el capítulo, pues espero que haya servido un poco para ilustrar lo que son los criterios éticos, no solo en la psicología, sino en la investigación general. Espero que hayan disfrutado de este, ojalá, primer y último capítulo. Entonces, muchas gracias y que esté muy bien, profe. A ti, gracias.